5. Y vamos a leer nuestro texto de esta tarde. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Oramos. Señor, muchas gracias por este tiempo que podemos compartir y meditar en tu palabra. Que tú nos ayudes, que tú nos guíes, Señor, al considerar y ver estos hombres que tú has dejado como ejemplo, el cual hablan a nuestras vidas, que podamos imitarles y que nosotros también podamos ser ejemplo a otros hermanos. Que tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestros corazones y tu Espíritu Santo obre. A través de ella te lo rogamos. Rogamos que mantenga nuestra atención, que me ayudes a mí a ser claro y mis hermanos puedan entender tu palabra, Señor. Este tiempo lo encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Comenzaba pensando en esto, ¿no? ¿Qué pasaría si a uno de nuestros pastores le tocara estar preso en otro país o quizás en alguna provincia de nuestro país por predicar el Evangelio, ¿no? Porque pensaba en la distancia que hay aquí en esta situación de Pablo en Roma y en Filipenses. Y si alguno de nuestros pastores estuviera preso en algún lugar, ¿quién de nosotros estaría dispuesto a ir a servirle en lo que ellos necesiten? ¿Quién de nosotros iría para llevar aquello que quizás necesitaran ellos? Y quizás todos quisiéramos ir. Quizás todos comenzaríamos, yo quiero ir, anotame hermano, a mí me gustaría ir. Pero si dijéramos que, o una de las condiciones sería que no podríamos ni viajar en avión, tampoco podríamos ir en micro, tampoco podríamos ir en auto, en moto, que las únicas opciones que hay es ir caminando o a caballo. ¿Quién de nosotros iría hasta quizás el norte, a Santiago, Formosa, a Paraguay o a alguno de esos lugares caminando, ¿no? ¿Estaríamos dispuestos con todo lo que eso implicaría, ¿no? El clima, calor, o si tuviéramos que ir para el lado del sur, el frío, todo lo que eso implica. Este hermano Epafrodito dispuso su vida para servir a Pablo, para servir al Señor, pero para servir a Pablo, ¿no? Él es un ejemplo de servicio sacrificial, de servicio humilde y de servicio amoroso hacia sus hermanos. Y podemos ver aquí, en estos versículos que nos toca compartir, en primer lugar, en el capítulo 25, Pablo reconoce el carácter de Epafrodito y nos habla un poco acerca de quién es este hermano. Y en los versículos 26 y 27, él da razones por las que él vuelve a enviar a Epafrodito a los filipenses. Acerca de Epafrodito, muy poco se conoce, solamente lo que aquí se narra en esta carta, lo que podemos conocer y vamos a ver hoy. No se sabe de dónde nació, no se conoce acerca de sus padres, de dónde él viene, nada. Solamente lo que tenemos aquí en esta carta. Pablo comienza presentándonos primeramente la relación de Epafrodito con él. Y luego nos muestra la relación de Epafrodito con los filipenses. Él comienza diciendo, Epafrodito es mi hermano. Él es mi hermano, dice. Él está diciendo, Epafrodito es un creyente, es un verdadero creyente, él es un hijo de Dios. Y el decir mi hermano, no está diciendo el hermano, sino está diciendo mi hermano. Está hablando de una relación afectuosa con él, una relación de amor en el Señor. Y él también dice que Epafrodito es un colaborador. Está refiriéndose a alguien que trabaja al lado de otra persona, en conjunto. Pablo reconoce esto y dice, Epafrodito es mi hermano, pero también es mi colaborador, es alguien que
ha trabajado conmigo y que está trabajando conmigo. ¿No? Esto demuestra la preocupación de estos hombres, de Pablo, de Epafrodito, por el ministerio, por el servicio, por el progreso del Evangelio. Pablo utilizó esta palabra para hablar de aquellos hombres que están dispuestos a ayudar, a servir en la obra del ministerio. A lo largo de la epístola que ha escrito Pablo, él ha usado muchas veces esta palabra. Y también dice que Epafrodito es un compañero de milicia. Esta, esta frase señala a dos soldados que son del mismo rango y están en un campo de batalla, peleando codo a codo con el enemigo. Y en ese momento de batalla y de combate, a ninguno de los dos le importa ser alguien o ser más importantes que el otro. No, a estos soldados solamente le importa combatir y luchar. Y en verdad nosotros nos encontramos en una lucha, en una batalla espiritual, por así decirlo. Hay falsas doctrinas que van y vienen, que podemos escuchar, que se introducen en las iglesias. Satanás, tenemos una lucha contra él. Una lucha contra nuestra carne, contra nuestros deseos pecaminosos. Tenemos también una lucha contra el mundo, que quiere imponernos sus ideas, sus pensamientos. Nosotros no deberíamos estar peleándonos por quién es más importante, por quién tiene más valor dentro de la iglesia o en el mundo, sino deberíamos dedicarnos juntos a combatir por el progreso del Evangelio, predicando la verdad, enseñando la verdad, hablando la verdad, huyendo de las tentaciones, matando nuestro pecado diariamente. Y Pablo también nos presenta la relación de Epafrodito con la iglesia. Él dice primeramente, Epafrodito es mi hermano, él es un creyente verdadero, él es mi colaborador, él ha trabajado conmigo, él es un soldado, él es mi colega, él ha combatido junto conmigo en el ministerio para el progreso del Evangelio. Pero también dice que él es un mensajero y un ministrador de mis necesidades. Epafrodito era un enviado, él fue enviado con una misión. Los filipenses, la iglesia de los filipenses lo envió con la tarea de entregar una ofrenda a Pablo. Seguramente Pablo tenía muchas necesidades. La iglesia pensó en ello y envió a Epafrodito para servirle en este sentido. Y luego podemos ver que Pablo le envía para que él lleve la carta a los filipenses y le dé noticias acerca de Pablo. Y noticias, obviamente, acerca del mismo Epafrodito. Y con todo lo que esto implicaba, ¿no? El volver a viajar, un viaje muy largo, que aún al ir hasta Pablo, hacia Roma, había expuesto su propia vida, había enfermado a punto casi de morir. Esto no nos suena como un gran ministerio, ¿no? Como un ministerio asombroso. Epafrodito no había sido no había sido llamado a predicar a grandes multitudes, a una conferencia multitudinaria. No, él había sido llamado a llevar una ofrenda. Él tenía que llevar una ofrenda y llevar una carta y dar las noticias. Pero en el intento él podía morir. Y estuvo ahí, se enfermó y estuvo a punto de morir. Me llevaba a pensar esto, que nosotros tenemos la tendencia de quedarnos con aquellos que vemos en las personas, ¿no? Decimos, este hombre es un gran hombre de Dios, porque mira cómo ha impactado a tantas personas con su enseñanza, con sus predicaciones. Y en verdad estos hombres son una gran bendición. Pero el hermano que es como Epafrodito, ¿quién es? ¿Qué es lo que hace? Nosotros nos quedamos con aquellas personas que quizás podemos ver y, y pensaba, quizás sea que los Epafroditos sean más recompensados que aquellos, ¿no? Más vistos. Y pensaba en esta semana, en estos días, recordábamos a la hermana Andresa. Quizás ella no era una gran expositora bíblica, no podía agarrar un versículo y predicarlo palabra por palabra, pero sí podíamos ver en ella un espíritu valiente para compartir el Evangelio con las personas. En el lugar que ella iba,
Aún su familia comentaba eso. Ella hablaba del Señor donde iba, ¿no? Un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Pero Pablo también dice de Epafrodito que él es un mensajero, pero también es un ministrador de mis necesidades, dice Pablo. Epafrodito es un servidor de la iglesia de los filipenses, sí, pero para servir a las necesidades de Pablo. Él era un siervo en su iglesia y su iglesia lo había enviado para servir a las necesidades de Pablo. Y estoy seguro que él sabía que su servicio principal era el Señor, obviamente, que él estaba sirviendo al Señor y que eso que él iba a hacer iba a agradar al Señor. Pero él seguramente también entendía que esto iba a ser de bendición y que iba a alentar a Pablo en la situación que Pablo se encontraba. Lo iba a alentar, lo iba a fortalecer. Obviamente, cualquier cosa que nosotros tengamos para hacer, cualquier cosa que nosotros tengamos que hacer, deberíamos hacerla para la gloria del Señor y por amor a los demás. A la hora de hacer algo, deberíamos filtrar nuestros corazones, nuestras motivaciones por estas cosas. Sea que fuese algo en la iglesia o fuera de la iglesia, sea algo público o algo que quizás no se pueda ver, sea quizás algo grande o pequeño que nadie quizás pueda ver. Debemos filtrarlo por estas cosas. Si lo estamos haciendo para glorificar al Señor y para amar a los demás. Charles Studd era un misionero que fue a predicar el evangelio a China y a África. Era una persona que tenía mucho dinero. Y se dice que él dejó de lado su dinero, sus riquezas, sus comodidades y, y se fue a predicar el evangelio a China y a África, lugares muy difíciles y peligrosos. De vivir en una mansión inmensa, pasó a vivir en una choza. Él fue impactado por la vida del Señor. Y una frase muy recordada por él que dijo: si Cristo es Dios y murió por mí, ningún sacrificio que yo haga por él será demasiado grande. Qué gran verdad. Si Cristo es Dios y murió por mí, ningún sacrificio que podamos hacer será demasiado grande. Creo que esta era la mentalidad de Epafrodito. Él entendió quién era Dios, él entendió lo que Dios había hecho por él, y él estaba dispuesto a ir a servirle a Pablo, allí aún exponiendo su vida. En el versículo 26, Pablo comienza a dar las razones por las que él envía a Epafrodito a los filipenses. Y esto es algo hermoso, hermano. Él dice en el versículo 22 que lo envía porque él tenía gran deseo de verlos. Dice, yo lo envío porque este hermano extraña a la iglesia. Él tiene un gran deseo de verlos. Esta palabra, un gran deseo, me refiere a un deseo irresistible, un deseo que no puede ser resistido. Y es utilizada en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, cuando habla del deseo de un bebé por la leche. Ese deseo irresistible que tienen esos niños recién nacidos por la leche. Un deseo que no pueden contener, que lo expresan llorando y gritando. Ese mismo deseo era el que estaba en Epafrodito por sus hermanos. Él extrañaba de una manera asombrosa a sus hermanos. Este tipo de deseo es algo que quizás no es muy común hoy en día, que no se puede ver quizás. Epafrodito no podía estar sin su iglesia, él no podía estar sin sus hermanos. Él había hecho un gran viaje, un largo viaje, y ahora estaba recordando a sus hermanos. Él estaba extrañando a sus hermanos. Él anhelaba estar con sus hermanos. Él quería estar con sus hermanos. Ahora una pregunta para nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón respecto a esto? ¿Qué tan alta es nuestra estima por el día del Señor? ¿Qué tanta necesidad tenemos de reunirnos con nuestros hermanos? ¿O qué tanto es el deseo que nosotros tenemos por reunirnos con nuestros hermanos? ¿Consideramos que el ver y el reunirnos juntos
a nuestros hermanos es una prioridad o debería ser una prioridad en nuestras vidas? ¿Cómo se encuentran nuestros corazones con respecto a esto? Pablo dice, yo les envío a este muchacho porque él los extraña. Él los extraña, dice. Y gravemente se angustió, dice. Él dice, yo le envío porque él los extraña, pero también los envío porque él está preocupado por ustedes. Dice. Él se angustió gravemente porque se enteraron que había enfermado. Él se angustió, dice. Epafrodito no estaba solamente preocupado porque él estaba enfermo o se encontraba enfermo y estaba recuperándose, sino que él estaba pensando en la iglesia, en cómo esta noticia iba a afectar a sus hermanos. Quizás iban a ser conmovidos por esta noticia. Hoy nosotros lo enviamos y el hermano se enfermó y ¿qué le habrá pasado? Los hermanos se encontraban preocupados. Epafrodito no estaba tan preocupado por su salud, por su vida, sino estaba pensando y recordando a sus hermanos. Él es el que estaba enfermo, pero está preocupado por cómo los hermanos van a tomar esta noticia. Y por eso Pablo lo envía, dice, para que puedan ver cómo el Señor lo sanó y tuvo misericordia de él. Él lo envía con ese propósito, para que así la iglesia pueda ser fortalecida. Y él dice, el Señor lo sanó. Muy probablemente no se necesitó de un sanador, que alguien le orara. Quizás los hermanos en la iglesia oraron al enterarse de esto. Y el Señor tuvo misericordia de él. El Señor lo sanó. El Señor lo sanó. Y Pablo dice, y no solo tuvo misericordia de él, y no solo el Señor tuvo misericordia de Epafrodito, sino que tuvo misericordia de mí, dice, para que yo no tenga tristeza sobre tristeza. Recordemos que Pablo se encontraba preso. Había muchas cosas que él no podía hacer. Y eso probablemente a él le traía tristeza, él se encontraba triste. Pero si Epafrodito moría, su tristeza iba a ser aún mayor. Qué maravilloso es esto, hermano. Al ver este pasaje y estas cosas que podemos notar aquí, vemos que todos se preocupan por todos. Podemos ver que la iglesia primeramente se preocupó por las necesidades de Pablo. Estaban al tanto, se preocuparon y le enviaron una ofrenda a Pablo. Epafrodito también. Él se preocupó y estuvo dispuesto para ir a servir, obedeció. Epafrodito estaba preocupado por los filipenses. Él dijo, los hermanos se han enterado que yo estoy en esta situación. ¿Cómo estarán? Estarán tristes, estarán angustiados. Él estaba preocupado por los hermanos. Los filipenses obviamente se preocuparon por Epafrodito. Pablo también obviamente se preocupó por la salud de Epafrodito. Si este muchacho muere, yo voy a estar sumamente triste, dice. Él estaba preocupado. Y también Pablo preocupado por el ánimo de los filipenses. Por eso dice, lo envío. Para que ustedes sean confortados, para que ustedes sean animados. Estos son modelos de humildad. Estas personas son modelos de un amor sacrificial. Gente pecadora imitando a Cristo. En el capítulo 2, versículo 13 hemos visto que nada debemos hacer por egoísmo, que nada debemos hacer por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, y preocupándonos y pensándonos y poniendo en primer lugar o pensando en las necesidades de los demás, no solamente en las nuestras. Vimos el gran ejemplo. Vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó a sí mismo, ocupando nuestro lugar, para dejarnos un gran ejemplo. Luego vimos a Timoteo, y ahora podemos ver a Epafrodito, hombres dispuestos aún a dar su vida por el progreso del Evangelio, por amor a los hermanos. Qué gran diferencia con la mentalidad que tienen muchas personas, que se quejan y que dicen, no me saludan, a mí no me aman en este lugar. Yo no me imagino al Señor en la cruz diciendo, estos pecadores no me aman. O no me imagino a Epafrodito exigiendo derechos, diciendo, que vaya otro hermano, ¿por qué tengo que ir yo? ¿Qué hizo Pablo por mí? ¿Cuándo Pablo me visitó? Yo no me imagino a estos hermanos pensando o quejándose de esta manera.
Hermanos, no tenemos nada que reclamar, sino tenemos mucho que dar por lo que el Señor nos ha dado, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que al Señor le agrada. ¿Qué podemos decir nosotros? Si somos pecadores que hemos sido rescatados de las llamas del infierno por su gracia, por su misericordia, por nada bueno que haya en nosotros. Si queremos imitar al Señor, si queremos ser humildes, si queremos hacer las cosas con amores a los demás, entonces nosotros somos los que debemos servir. Servir de manera desinteresada, de una manera amorosa. Nosotros somos los que debemos amar, lo que debemos preocuparnos por el hermano, lo que debemos ir hacia donde se nos envíe. El ejemplo de Epafrodito, perdón, no es algo inalcanzable, no es algo imposible de seguir. El Señor lo ha dejado en su palabra, un ejemplo que nosotros podemos imitar. Tú y yo podemos seguir el ejemplo de este maravilloso hermano. El Señor está de nuestro lado. El Señor está de nuestra parte. Nos ha dado su Espíritu Santo para que more en nuestro interior. Él nos ha dado su maravillosa palabra que nos guía, que nos da sabiduría, que nos da entendimiento, que nos enseña. El Señor nos ha capacitado y el Señor nos capacitará. Así que mi hermano, yo te animo. Yo te animo a que tú puedas servir de esta manera, a que tú puedas servir de una manera sacrificial, a que tú puedas servir a Dios de una manera humilde, de una manera amorosa. Estos hombres y estos ejemplos no son inalcanzables, imposibles. El Señor está de nuestro lado y tú y yo podemos hacerlo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Poder meditar en ella una vez más, poder considerar a estas personas como ejemplo, nos animan porque Epafrodito no es una persona que no sea como nosotros. Él es como nosotros, él es de carne y hueso. Él era de carne y hueso. Tú lo capacitaste para hacer lo que él hizo. Y nosotros también lo podemos hacer. Podemos ser